Bueno, agradecemos la presencia con nosotros de la abogada Laura Acosta, reconocida por múltiples trabajos que ha hecho en los temas judiciales, el seguimiento a casos importantes en nuestro país. Y bueno, en esta ocasión, tal y como anunciábamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar sobre esta decisión del Tribunal Constitucional que fue conocida el día de ayer y que tiene que ver con ese contrato que se hizo con el Estado Dominicano, una empresa particular con el Estado Dominicano para instalar en puertos del país rayos X y que ayer conocimos que fue declarado inconstitucional después de 17 años de que se había realizado este contrato y se había sometido posteriormente un recurso para que se declarara de tal manera. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy Bien, bien. De bueno, entrada, Laura, sí, quisiéramos conocer eh, tu valoración, tu opinión sobre esta decisión tomada el día de ayer, bueno, conocida el día de ayer, pero tomada ya por el Tribunal Constitucional después de tanto tiempo. Bueno, primero es una noticia positiva porque desde hace muchos años, desde que esa resolución fue aprobada, a los pocos años, apenas en el año 2004, el entonces director general de aduanas, Miguel Coco, había alertado sobre la inconstitucionalidad de esta decisión y había remitido cartas al Senado, a la Cámara de Diputados, en fin. Asimismo, las principales organizaciones empresariales habían advertido de la inconstitucionalidad de esta decisión, de modo que es una decisión que viene a resolver un problema, una situación que se plantea desde hace 17 años y de la que nadie tenía duda. eh, Sí. exacto. Para que la gente sepa de lo que se trata, trataré de resumirlo en pocas palabras. En el 2002, la viuda del general Bochán Javier consigue con el gobierno del PRD una decisión insólita, un contrato mediante el cual el Estado le concede a una empresa privada el monopolio, nada menos que de la vigilancia de el contenido de todos los contenedores que entran y salen del país. Es decir, una responsabilidad directa del Estado delegarla en una empresa privada, pero que además se constituye en monopolio cuando la Constitución solo admite monopolios si son del Estado. Y eso fue en el 2002. Cuando se le hace evidente que el presidente de entonces, Hipólito Mejía, va a perder por todo el desastre que hubo en la economía en el 2003, entonces buscan traspasarle ese contrato a uno que pudiera estar pegado en el gobierno que venía, que era el del PLD, y así lo hicieron. El contrato entonces llegó a las manos del doctor Salomón Melgen Semán, hoy condenado en los Estados Unidos por más de 60 cargos de eh, eh, fraudes Fraude al sistema económicos financiero. contra el Estado norteamericano. Y a pesar de lo claro que estaba todo eso, ha habido que esperar 17 años desde que eso se inició en el 2003 hasta este 2020. Entonces, Laura, esta sentencia es definitiva. Sí, claro, es definitiva, pero hay algo muy importante que hay que decir de la sentencia. La sentencia anula la resolución y declara inconstitucional y por tanto nula la resolución 18803 emitida en el 2003 por el Congreso Nacional para aprobar dicho contrato. Sin embargo, rechaza la solicitud de las organizaciones empresariales con respecto a la nulidad del contrato mismo, porque dice
que no puede declarar inconstitucional un contrato porque la ley se lo impide. Sin embargo, dicha decisión tiene el voto disidente de la magistrada Alba Luisa Bert Marcos. Ustedes la recuerdan porque es la misma magistrada que falló el caso Bahía de las Águilas. Y la magistrada en su voto disidente dice que debió aplicarse el artículo 46 de la ley 137.11 y anular igualmente el contrato. A mí me preocupa que hay un voto salvado del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, es decir, que él está de acuerdo con el contenido de la decisión, pero hay un punto en el cual él quiere dar otra visión de la interpretación de la norma propia y diferente a la de la mayoría. Y entonces él dice que los derechos adquiridos por esa empresa, gracias a ese contrato, pueden ser reclamados por la vía judicial por las partes si han habido afectaciones de derechos y que por tanto solamente podía anularse la resolución del Congreso Nacional y no así el contrato mismo. Eso es para mí una preocupación, porque a pesar de que el hecho de que la resolución del Congreso ha sido declarada inconstitucional precisamente porque establece el contrato un monopolio, el hecho de que no exista, no hayan anulado igualmente, en virtud de lo que establece la propia magistrada Alba Luisa Verde en su voto disidente, el mismo contrato, podría abrirle la posibilidad a esa empresa de reclamar por la vía judicial cualquier otra cuestión. De hecho, ese contrato, con posterioridad a su firma, fue modificado y se le hizo una adenda en la cual se estableció que era la jurisdicción arbitral que tenía que conocer eso. Entonces, ahí entiendo yo que hay una cierta preocupación. Es una cuestión técnica y otro voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, pero su voto salvado tiene que ver con la legitimación del CONEP y de demás asociaciones empresariales es una cuestión meramente técnico de procesal constitucional, nada que cambie la decisión, ella está de acuerdo con la decisión en completo y la decisión establece que hay 2 votos salvados también de los magistrados Víctor Castellanos y Domingo Gil, sin embargo, no están en la decisión y por tanto no he podido leerlos. A mí sí me preocupó un poco el contenido del voto salvado del magistrado Ray Guevara y lo que eso puede implicar en la mente de aquel que ha perdido y que tiene tantos años luchando para que ese contrato se mantenga. Pero definitivamente cualquiera que sea la solución dada o lo que pretendan hacer esta empresa, la realidad es que de manera definitiva es imposible otorgar una concesión de manera exclusiva a la seguridad de los puertos. Además, una función del Estado, Laura, entregársela a una empresa privada. Podría significar entonces, o sea, habría la posibilidad o existe el riesgo de que esa empresa pueda exigir al Estado algún tipo de compensación al no declararse el contrato como tal inconstitucional. Yo creo que existe la posibilidad de abrir un litigio, si no es que existe ya, porque uno no sabe si esas personas tienen un litigio abierto. Hace mucho tiempo que no sé lo que ha pasado con ese contrato. Pero sí existe esa posibilidad. Ahora bien, cualquier tribunal que esté apoderado de un litigio entre el Estado y esa empresa para dar algún tipo de compensación, establecerá que el contrato era inconstitucional porque establecía un monopolio. Ahora bien, el problema es que quien otorgó ese monopolio fue el propio Estado. Entonces, que el Estado diga, reclame ante los tribunales por su propia falta, porque hay un principio de continuidad del Estado. Y aunque eso lo haya hecho otro gobierno por otras razones, eso no impide
que el propio reclamante, tal y como dice en su voto salvado el magistrado Ray Guevara, se supone que el contratante contrata de buena fe. Ahora sabemos por ese contrato y por otros contratos anexos a ese contrato que ahí no hubo para nada buena fe. De modo que habría que ver cuál sería la defensa, pero sí existe la posibilidad de que se abra un nuevo litigio por esto, pero definitivamente mientras eso ocurre, por lo menos los puertos de la República Dominicana no estarían en manos de esa empresa, sino que eso se trasladaría a los tribunales, pero podría costarnos, sí. Bueno, la verdad es que ese voto del presidente del tribunal, cualquiera pudiera pensar que ha sido para quedar bien con alguien. Pero vamos a hablar del otro tema. ¿Cuál el reclamo que están haciendo grupos de abogados ahora para una reapertura de los tribunales, entre los cuales te encuentras tú? Sí, ¿De qué se trata esa? Bueno, de lo que se trata la cuestión es de que ya tenemos varios ya meses de confinamiento y entonces entendemos nosotros que es prudente que se reinicien las actividades del Poder Judicial, porque la realidad es que mientras estamos en un estado de emergencia, es importante que exista la posibilidad para los ciudadanos de acudir a los tribunales a hacer sus reclamos. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, el asunto laboral. Hay muchos empleados que han sido suspendidos de sus empleos y tal vez se ha cometido alguna arbitrariedad con respecto, el trabajador ha sufrido alguna arbitrariedad por parte de su empleador. Ahora mismo la jurisdicción laboral no está abierta y por tanto ese empleado debe esperar a que abran los tribunales, es decir, que cese el estado de emergencia y probablemente ya cese esa arbitrariedad para poder reclamar ante los tribunales. Es decir, no recibe ese trabajador un amparo de la justicia en este estado de emergencia. ¿Por qué? Porque lo hizo muy bien el Consejo del Poder Judicial, no vamos a decir que no. Se suspendieron las labores en los tribunales en razón de esta pandemia y para evitar los contagios. Sin embargo, se han mantenido las labores con respecto a las medidas de coerción, a los derechos de los ciudadanos en materia penal y el amparo de sus derechos fundamentales cuando hay una prisión injusta, etcétera. Y se han establecido audiencias virtuales. Nosotros entendemos, los abogados que presentamos estas propuestas, que existen los mecanismos para reabrir los tribunales, no para que haya una afluencia en los edificios de los palacios de justicia de personas, sino para que puedan hacerse audiencias virtuales en algunas materias, para que puedan, planteamos una serie de propuestas con respecto a la declaratoria de estado de emergencia, de cómo podemos limitar la cantidad de personas en los tribunales, tratando de hacer que los procesos se hagan de manera digital en su mayoría. La realidad es que la mayoría de las materias en la justicia dominicana se manejan por escrito. Uno va a una audiencia civil, por ejemplo, y lo que hace es leer conclusiones, salvo que haya una audición de testigos o una comparecencia personal. En realidad, lo que hacemos es leer conclusiones, se depositan por escrito y luego el juez en un tiempo dado, a veces muy largo, por cierto, emite su decisión. De modo que lo único que haríamos sería hacer que esa lectura se hiciera en audiencias virtuales. Hay limitaciones legales, pero el Poder Judicial tiene iniciativa legislativa para cualquier obstáculo legislativo que vea para proceder. Sabemos que el Poder Judicial, porque hemos estado en contacto constante, el Poder Judicial ha estado constantemente organizando reuniones y webinar para que los usuarios sepan en qué camino marchamos, y el Poder Judicial se está organizando para poder avanzar en esto. Sin embargo, nosotros creemos que urge. Bien.
Bueno, Laura, pues ojalá que bien, pueda ser escuchado, que el Consejo del Poder Judicial pueda atender estas propuestas que ustedes están haciendo, porque obviamente esta situación que padece el país y el mundo del COVID-19 va para largo, va a seguir afectando y las instituciones tienen que buscar formas de seguir funcionando. Muchísimas gracias por tu participación, por tus siempre interesantes opiniones sobre estos temas de mucho interés para la población. A ustedes no se vayan, cuando regresemos venimos con nuestro bloque final. Volvemos.